Hola, sean todos bienvenidos y bienvenidas al webinar Identidad Moderna, Acceso Simplificado, eliminando contraseñas con Entra ID. Les saluda René Antón Castillo, consultor senior de seguridad e identidad acá en Synergy Advisor. Antes de entrar en materia, quisiera compartir muy brevemente quiénes somos, quién es Synergy Advisor. Synergy Advisor es un socio estratégico certificado por Microsoft con más de 14 años de experiencia en transformación digital que se especializa en Microsoft 365, identidades, seguridad, cumplimiento y productividad de infraestructura. Nuestro portafolio integral combina servicios consultivos, servicios administrados y un conjunto de aplicaciones desarrolladas por nosotros. En relación al pilar de servicios consultivos, somos especialistas en el diseño e implementación de soluciones Microsoft, enfocados principalmente en la usabilidad y protección para incrementar la adopción de nuevas tecnologías. Algunos de los servicios que brindamos en el área consultiva pudiesen definirse como diseño de arquitectura, pruebas de concepto, pilotos, laboratorios y implementaciones llave en mano. En relación a servicios administrados, brindamos servicios de operación de TI proactivo y reactivo de extremo a extremo, integrándose Microsoft 365 y servicios de Azure con nuestras propias soluciones con la intención de dar respuesta a diversos escenarios y casos de usos de diferentes organizaciones. Adicionalmente, proporcionamos un monitoreo continuo, optimización y evaluación de nuevos servicios. Synergy Advisor también ha desarrollado aplicaciones propias, conocidas como una solución de aplicaciones llamadas eSuite, que no son más que un conjunto de herramientas propietarias integradas de manera natural con Microsoft 365 y Azure, diseñadas específicamente para ayudar a descubrir, auditar, gobernar los activos más importantes de una organización, como son sus datos, sus identidades y demás. Esto nos permite extender las funcionalidades brindadas por Microsoft y abordar escenarios y requerimientos adicionales al negocio. Synergy Advisor cuenta con una presencia importante y sólida a nivel internacional, operando en diferentes países de América y Europa. Esto nos permite ofrecer servicios personalizados y soporte local a organizaciones en diversas regiones, fortaleciendo su capacidad de respuesta y adaptación a contextos específicos. Perfecto. ¿Qué significa autenticación sin contraseña? Sin embargo, antes de abordar el concepto de autenticación sin contraseña, me gustaría conversar sobre algunas amenazas a la identidad moderna. Actualmente las amenazas evolucionan hoy en día y más con el uso de herramientas como inteligencia artificial e ingeniería reversa. Entre las amenazas más relevantes pudiésemos mencionar algunas de ellas, como por ejemplo el phishing. El phishing sigue siendo uno de los principales vectores de ataque hacia el robo de credenciales, pues hoy en día nos enfrentamos a que los ciberdelincuentes pueden utilizar herramientas de inteligencia artificial para generar campañas y correos electrónicos que imitan comunicaciones legítimas, lo que hace que nuestros usuarios les sea muchísimo más difícil el poder identificar si el correo que reciben es genuino
o no. Adicionalmente, ingeniería social, ¿verdad? Es otro de los amenazas con las que actualmente nos enfrentamos. Y los ciberdelincuentes se aprovechan de emociones humanas, como por ejemplo la urgencia, el temor o la confianza, para impersonar identidades de personas confiables para obtener información confidencial, datos financieros o información personal. Entre otras amenazas tenemos lo que se conoce hoy como deepfake, que no son más que ataques donde se utiliza inteligencia artificial nuevamente para crear contenido audiovisual falso para impersonar a personas reales y de confianza, con una pretensión sorprendente para obtener datos sensibles o ejecutar actividades fraudulentas. Entre otros los ataques que podemos identificar se encuentra la reutilización de credenciales, que generalmente se utilizan con ataques automatizados que permiten explotar contraseñas previamente filtradas o que están disponibles o que están disponibles en el dark web, ¿verdad? Y poder intentar así tener acceso a nuestras identidades. Este tipo de ataques tienen una efectividad importante debido a que los usuarios reutilizan la misma contraseña en diferentes servicios, tanto en servicios personales como en servicios corporativos. Los ataques de doble factor de autenticación o fatiga de doble factor de autenticación, pues no son más que borbandeos de solicitudes de autenticación de doble factor hasta forzar que por medio de un descuido o frustración un usuario apruebe una solicitud maliciosa o fraudulenta. Y finalmente, la suplantación de SIM, ¿verdad? Permite la intercepción de códigos de autenticación y engaños por medio de canales móviles. Eso podría ser un resumen de los ataques a los que actualmente nuestras identidades se encuentran expuestas. Veamos un pequeño ejemplo de cómo estos ataques pueden llegar a materializarse por medio de este ataque que se conoce man in the middle o atacante en el intermedio. Básicamente un atacante o un ciberdelincuente envía un correo electrónico con información fraudulenta, ya sea por medio de un enlace o por medio de un malware. Nuestro usuario, ¿verdad? eh, ha sido engañado y básicamente lo que sucede es que el ciberdelincuente define o posiciona una infraestructura intermediaria entre el usuario y los servicios que desea consumir. En este caso, está tratando de consumir los servicios de Microsoft 365. El servicio de Microsoft 365 puede estar siendo protegido por un doble factor de autenticación y pues el usuario cumple ese requerimiento. Y al cumplir ese requerimiento, pues se le facilitan los tokens de acceso o las llaves de acceso, de manera que el usuario ya pudiese consumir el recurso correspondiente. Sin embargo, el ciberdelincuente, al estar como intermediario en esa sesión, también tiene acceso a esos tokens o a esa llave. Y por ende, para él es muy sencillo ahora reutilizar esas credenciales y tener una impersonación o impersonar al usuario para poder consumir los recursos institucionales o corporativos o sensibles de la organización. Vean cómo el ciberdelincuente no tuvo que conseguir o tratar de vulnerar la contraseña del usuario, sino que más bien tuvo que consumir y acceder los tokens que se le facilitaron una vez que haya completado su doble factor de autenticación. ¿Qué alternativas pudiésemos entonces o contramedidas pudiésemos de alguna medida implementar o habilitar para contrarrestar este tipo de autenticaciones? Pues una de las primeras recomendaciones que pudiésemos indicar es
habilitar una autenticación sin contraseña y resistente al phishing, que elimine por completo el uso de contraseñas y de esa manera mitigar los ataques relacionados a ataques de fatiga de MFA y robo de credenciales por phishing. También es posible considerar habilitar la verificación facial para consumir recursos sensibles corporativos, de manera que permita evitar suplantaciones mediante de ataques de deepfake, asegurando que solo usuarios legítimos accedan a los recursos corporativos o sensibles de la organización. Adicionalmente, podemos fortalecer nuestras políticas de acceso en nuestro proveedor de identidad. En este caso, la idea es poder sugerir o solicitar o requerir controles adicionales de seguridad, tales como evaluación de riesgo, de identidades, evaluación de cumplimiento de mis estaciones de trabajo, protección de token corporativos, entre otras cosas, de manera que podamos prevenir accesos no autorizados a recursos institucionales. Y finalmente, y no menos importante, poder habilitar un monitoreo e integración inteligente que permita recolectar de manera automática señales de identidad con alertas y tener respuestas inmediatas ante esas amenazas detectadas. Perfecto. ¿Qué es una autenticación sin contraseña y resistente al phishing? Perfecto. Autenticación sin contraseña no es más que cualquier forma de autenticación que no requiere que el usuario proporcione o digite una contraseña. Sin embargo, no todas las opciones de autenticación sin contraseña permiten una resistencia al phishing. Y ese es el otro concepto que quisiéramos compartir. Una autenticación resistente al phishing no es más que un tipo de doble factor o autenticación robusta que es inmune a los intentos de comprometer el proceso de autenticación. Más adelante, durante el webinar, vamos a mostrar de manera gráfica cómo una autenticación resistente al phishing no es sujeta a este tipo de ataques. ¿Qué opciones entonces tenemos disponibles hoy en día para habilitar una autenticación resistente al phishing? ¿No? Listo, la primera opción es Windows Hello for Business. Windows Hello for Business permite una autenticación sin contraseñas, habilitando el uso de registros biométricos, ya sea por registro facial o registro dactilar, para autenticarme de manera segura a mis dispositivos corporativos. Generalmente, Windows Hello for Business está pensado para equipos corporativos en donde existe una relación uno a uno entre el usuario y el dispositivo asignado. Las credenciales de autenticación se encuentran protegidas por medio de hardware, específicamente en el chip de TPM, en nuestras estaciones en nuestras estaciones de trabajo, en donde se protegen y son resistentes a ataques de tipo de phishing y de fuerza bruta. Brinda una autenticación de doble factor por el hecho de poseer algo o tener algo, que en este caso es nuestro dispositivo, nuestro equipo, y por conocer algo o ser parte de algo. El conocer sería el PIN que hemos definido o el ser nuestro registro biométrico. Nuestra segunda opción es lo que se conoce como llave de seguridad o FIDO. Llave de seguridad FIDO 2, que al igual que Windows Hello for Business, me permite una autenticación sin contraseña y resistente a ataques de phishing por medio de un dispositivo externo,
que es la llavecita de seguridad. Esta llavecita de seguridad nos permitiría realizar autenticaciones sin contraseña tanto en aplicaciones o servicios web como en nuestras estaciones de trabajo a la hora de autenticarnos de manera local en las mismas. La llave de seguridad nos permite habilitar escenarios como doble factor, en donde se esté utilizando todavía una credencial de usuario y contraseña y posteriormente solicitar un doble factor de autenticación. Pero también nos habilita escenarios como de multifactor, en donde nos permitiría autenticación passwordless más el PIN o la biometría que hayamos registrado en la misma. Las credenciales que se generen durante el proceso de habilitación o registro de llaves de seguridad son almacenadas en este dispositivo de hardware, lo que las hace inmunes a ataques remotos de malware y técnica de robo masivo de credenciales. Algo importante que también lo estaremos viendo durante el registro gráfico, ¿verdad? Es que las llavecitas de seguridad verifican el origen de las solicitudes de los inicios de sesión, asegurando que los usuarios únicamente se autentiquen en servicios legítimos, a diferencia de los métodos tradicionales de doble factor de autenticación. Este tipo de llavecitas nos permiten portabilidad de manera que pudiésemos autenticarnos en diferentes plataformas y diferentes servicios como tal. Están disponibles en diferentes modelos o diferentes opciones, como por ejemplo poder conectarlas por medio de un medio de USB A o USB-C o en su defecto por medio de NFC. Al igual que Windows Hello, también nos permite reducir la carga operativa y los costes de soporte asociados a casos de uso o casos de soporte relacionados al restablecimiento de contraseñas y demás. Otra opción disponible hoy en día es claves de acceso o passkey por medio de Microsoft Authenticator. Básicamente también tenemos la opción de una autenticación moderna sin contraseñas y resistente al phishing, en donde el Microsoft Authenticator o la aplicación de Microsoft Authenticator hace la función de una llave de seguridad física, FIDO2. Al igual que las llaves en Windows Hello y Security Key, pues las credenciales que se generan son guardadas en el hardware de los dispositivos móviles, de manera que pues están protegidas para los ataques de fuerza bruta y de phishing que hemos venido conversando. Al igual que las llavecitas de seguridad, también nos permite una compatibilidad multiplataforma y demás. Y finalmente, y no menos importante, está una autenticación basada en certificados digitales. Es una solución avanzada y resistencia en phishing también que utiliza certificados digitales para validar la identidad del usuario. Generalmente esta tecnología está adecuada para organizaciones que actualmente ya poseen una infraestructura de PKI y pudiesen reutilizarse la misma para autenticarme de manera segura a servicios de Microsoft 365 y demás. Una de las características disponibles por medio de este método es el poder establecer de manera granular si los certificados que están siendo emitidos, los mismos pueden ser considerados para un doble factor de autenticación o pueden ser considerados única y exclusivamente para un single factor authentication. Por acá quiero presentarles un pequeño resumen de las soluciones que acabo de compartirle. Inicialmente quiero detenerme en la parte de infraestructura. Si ustedes miran, hay algunos requerimientos para habilitar Windows Hello for Business, específicamente a nivel de la infraestructura core.
algunos cambios que pudiesen requerirse en premisas para habilitar Windows Hello for Business. Y adicionalmente, pues sabemos que requerimos un dispositivo especial en nuestros dispositivos llamado TPM, en donde de manera segura se estarían almacenando las credenciales de autenticación. Passkey con Authenticator, por el contrario, si ustedes pueden notar, no necesitamos una infraestructura o configuraciones a nivel de en premisas. Sin embargo, también necesita de alguna manera algunas consideraciones a la hora de habilitarlo. Es decir, dispositivos móviles que no tengan un hardware especializado donde se vaya a almacenar esas llaves de encriptación, pues no estarían en la capacidad de crear llaves de seguridad. ¿Bien? Perfecto. En relación a las llavecitas de seguridad de hardware, al igual que Windows Hello for Business, requiere una modificación en la infraestructura para poder soportarla a nivel core, específicamente a nivel de directorio activo. Y adicionalmente necesitamos pues el adquirir ese hardware o esa llave externa para los colaboradores a quien debemos habilitarse. Y a lo mismo con el escenario de PKI, tiene algunos pues requerimientos de infraestructura, como por ejemplo que la PKI esté funcional y posteriormente pues tener un dispositivo de hardware en donde podamos emitir ese certificado digital. En relación a las opciones de acceso o los diferentes escenarios de acceso que me habilitan estos modelos de autenticación resistente al phishing, como pueden observar, Windows Hello for Business me permite autenticarme de manera local en mi estación de trabajo, como lo mencionábamos, por medio de biometría o registro dactilar o en su defecto por medio de InPIN. También me permitiría a mí realizar una autenticación por medio del protocolo RDP de manera segura, sin embargo con algunas consideraciones, ¿no? Consideraciones como por ejemplo que el modelo de Windows Hello for Business sea por medio de certificados digitales y que el servidor al cual yo me estoy conectando pues también tenga ciertos requerimientos de versiones. Lo mismo me permitiría a mí tener una autenticación passwordless hacia servicios en la nube como Desktop as a Service, por mencionarle alguna. Sin embargo, una de las consideraciones importantes con Windows Hello for Business es que, como lo mencionaba al inicio, es una autenticación pensada cuando hay una relación uno a uno entre el usuario y su estación de trabajo Windows. Si ese usuario tiene una característica, ¿verdad? Característica, características de movilidad, pues Windows Hello for Business definitivamente no es una opción. ¿Cuáles serían algunas alternativas para escenarios de movilidad? Como bien lo mencionaba, estos tres modelos me permiten a mí tener esa flexibilidad de poderme mover entre múltiples plataformas de manera natural. Perfecto. ¿Cómo funciona la autenticación entonces resistente al phishing? Listo. Generalmente cuando un usuario trata de consumir un recurso corporativo, pues lo primero que hace es tratar de consumir. Y ese aplicativo lo que hace es, por favor, necesito que te autentiques hacia el proveedor de identidad. En este caso, el usuario contacta a ese proveedor de identidad y ese proveedor de identidad básicamente lo que le solicita es solicito que te autentiques y para eso necesito enviarte este desafío o este challenge. Este challenge va acompañado de cierta información que en el caso del diagrama lo hemos llamado 1A. Esa información identifica al aplicativo y al proveedor de identidad que está solicitando autenticarse
Y el usuario, una vez recibido ese desafío, verifica si efectivamente él está registrado de alguna manera a ese proveedor. Y si es así, logra identificar la llave con la que se registró o las llaves con las que se registró y firma ese desafío con su llave privada. Finalmente, el proveedor de identidad localiza al usuario que intenta autenticarse y por medio de la llave pública que durante el proceso de registro se compartió, logra validar que la respuesta es apropiada y logra autenticar de manera satisfactoria al usuario. ¿Cómo podemos entonces nosotros comenzar a integrar estos métodos? Pues como lo mencionaba al inicio, ¿verdad? Por medio de reglas de acceso condicional en Entra ID, tendremos la capacidad de poder decirle a nuestros usuarios que para poder consumir recursos corporativos, las condiciones eh, son que debe de presentar ahora métodos de autenticación robustos o métodos de autenticación passwordless. Para efectos del siguiente diagrama, nuestra regla indica que el usuario debe presentar una llave FIDO para poder consumir los servicios de Microsoft 365. Y de esa manera podemos comenzar a integrar estos nuevos modelos de autenticación robusta con el acceso a servicios corporativos como tal. Si por alguna razón el usuario inició una autenticación utilizando otro método como tal, pues el resultado final o la experiencia del usuario final sería un acceso denegado o que presente el método de autenticación correspondiente. Listo. ¿Cómo ahora entonces, regresando al escenario en donde teníamos al atacante con una infraestructura intermediaria, se ve entorpecido ese ataque cuando nosotros solicitamos al usuario pueda iniciar procesos con autenticación más robustas o autenticaciones con autenticación más robusta? En este caso, como bien lo mencioné al inicio, el ciberdelincuente o la infraestructura del ciberdelincuentes está haciéndose pasar por los servicios o los portales corporativos. Y el que responde al solicitud inicial de autenticación es el ciberdelincuente. Y el ciberdelincuente debe de hacer ese challenge o ese desafío y debe de alguna manera identificarse. El usuario y nuestra llavecita FIDO nos ayuda a identificar que efectivamente ese challenge o esa infraestructura no la conocemos, no está registrada para ser utilizada por medio de nuestra llavecita y por ende nosotros cortamos la comunicación automáticamente. Así que este tipo de ataques definitivamente no son, no son satisfactorios al utilizar este tipo de ataques como tal. Ahora quisiéramos mostrarles una pequeña demostración. En este momento voy a mostrar cómo agregar un método passkey por medio del portal de Microsoft. Básicamente el usuario debe visitar esta URL y posteriormente pues debería de poder seleccionar el método que desea agregar. En el caso de nuestra demostración, vamos a agregar un passkey por medio de Microsoft Authenticator. Un requerimiento que debo de cumplir es que se tenga al menos las versiones 14 o 17 de sistemas operativos en nuestros dispositivos móviles y el Authenticator pues previamente registrado. Listo. Me dice entonces que debo de irme a mi usuario en el Authenticator y configurarlo para eso. Para eso voy a irme a mi Authenticator, voy a seleccionar un passkey, voy a decirle que voy a crear el passkey, me pide que me autentique y voy a autenticarme con el passkey correspondiente.
Perfecto. Así de sencillo y natural me permite a mí crear nuestro passkey. Si ustedes miran, hemos recibido un mensaje satisfactorio de que nuestro passkey ha sido creado y verificado. Perfecto. Vean por acá entonces que nos aparece un nuevo método de autenticación por medio de passkey. Sin embargo, hay un par de preguntas que pudiesen surgir desde en este momento, ¿no? ¿Cuántos métodos que tengo registrado acá son realmente fuertes, realmente robustos, o tengo métodos de autenticación, por así decirlo, un poco legados, obsoletos, inseguros? Probablemente esa respuesta no pueda tenerla en este portal. Perfecto, voy a regresar muy rápidamente a la presentación nuevamente. Ahora quisiera hablarles sobre un poco sobre algunas herramientas que pertenecen a eSuite, que mencionaba al inicio de nuestra llamada, y específicamente enfocadas aquellas a identidad. En relación a identidad tenemos tres tecnologías o tres soluciones, ¿verdad? Que nos permite ofrecer, tener visibilidad, análisis y autogestión en entornos empresariales alineados con los pilares de seguridad, cumplimiento e inteligencia operativa. Nuestra primera herramienta, eVisor, es una solución de plataforma analítica empresarial de extremo a extremo que ofrece dashboards detallados sobre seguridad, cumplimiento y indicadores de productividad. Está pensado para audiencias técnicas y de recursos humanos. Nuestra siguiente solución, eVisor Team Apps, es una aplicación nativa, embebida nativamente en Microsoft Teams, que proporciona alertas, notificaciones, funciones de gestión y autoservicio, diseñadas específicamente para usuarios de negocio, facilitando la toma de decisiones en entornos corporativos. Y finalmente tenemos MicroVisor, que es la herramienta que estaré mostrándoles en unos segundos. Es una herramienta enfocada en la visibilidad operativa para usuarios de negocios y presenta información clave de forma visual e intuitiva para felicitar el monitoreo y la acción y autogestión. Como bien lo mencionaba, MicroVisor para identidad es la herramienta que estaré presentándole. Como les mencionaba hace unos segundos atrás, esta herramienta se caracteriza por características como autoservicio, es decir, el usuario final, por medio de esta aplicación embebida y nativa en Microsoft Teams, permite agregar y eliminar métodos de autenticación y cambios y restablecimiento de contraseña. Al mismo tiempo, permite recibir notificaciones por medio de Teams sobre acciones o indicaciones que necesitan ejecutarse por parte del usuario. Y finalmente, permite al usuario tener un poco más de conocimiento sobre el estado de salud de su identidad, de manera que pudiese el usuario identificar posibles riesgos y de manera muy natural y de autoservicio poder subsanarlos si fuese el caso. Vamos a hacer una pequeña demo ahora con la solución de MicroVisor. Y esta es nuestra herramienta de MicroVisor, como bien lo mencionaba, es una aplicación completamente embebida en Microsoft Teams. Así que simplemente tengo que autenticarme en mi aplicativo de Teams y posteriormente iniciarla dentro de Teams.
La primera información que nos puede aparecer nos genera información propia del usuario, como por ejemplo, si es un usuario híbrido que nació en premisas y se replicó hacia la nube, si su estado es habilitado y los roles dentro de la organización que tiene asignado. Sin embargo, una particularidad es que por medio de una paleta de colores podemos identificar muy rápidamente el estado de salud de este usuario en relación a los métodos de autenticación que tiene en este momento registrado. Para efectos de la demo podemos identificar que para métodos de autenticación primario, que son los que hemos venido conversando durante el transcurso del webinar, nuestra solución indica que actualmente tiene un passkey configurado y por ende tiene de cierta manera un estado relativamente saludable en cuanto a métodos de autenticación primaria. Si le presionamos clic a este radio botón, podemos muy rápidamente identificar qué significa este color. Y si ustedes miran, dice que actualmente este usuario está configurado con una configuración recomendada. ¿Por qué? Porque el usuario ha registrado hace unos minutos atrás, registramos en un método phishing resistant por medio de Microsoft Authenticator. Perfecto. Adicionalmente, podemos también distinguir que estamos también tomando en consideración aquellos métodos que son no solamente primarios, sino que también pueden ser considerados como métodos de autenticación secundarios. Y en el caso de los métodos de autenticación secundarios, también me dice que en este caso hemos considerado o se ha considerado que la configuración está con una configuración óptima. ¿Cuáles son los métodos de autenticación que tiene registrado actualmente el usuario? Pues al darle clic podemos identificar muy rápidamente cuáles son esos métodos. Y como pueden ver por acá, podemos identificar el passkey que automáticamente o hace unos minutos atrás acabamos de configurar. Adicionalmente me dice que tenemos varios authenticator registrados, ¿verdad? Previamente y un correo electrónico. Adicionalmente tenemos los métodos de autenticación que me permitirían que este usuario pueda pasar por el portal de restablecimiento de contraseña. Sin embargo, una cosa que se logra notar acá es que recibo un mensaje un poco distinto. Recibo un mensaje un poco distinto que me dice que este usuario, a pesar de que tiene métodos de autenticación registrado, no ha sido habilitado para poder utilizar el portal de autorrestablecimiento de contraseña. Y finalmente tenemos algunas acciones adicionales que el usuario puede realizar, como es el restablecimiento o cambio de contraseña. El primero me dice que puedo cambiar mi contraseña. La segunda me dice poder yo cerrar sesiones de manera masiva en todos los dispositivos donde he iniciado sesión. Y finalmente ir al portal donde puedo ver toda la información de mi usuario como tal. Para una pequeña demo voy a darle clic a los métodos de autenticación y voy a eliminar un método específico. Voy a eliminar el correo electrónico. Y si ustedes miran, pues puedo yo haber eliminado ese método con mucha facilidad. Y si quisiera yo agregar un método, básicamente apretaría el botón agregar, selecciono el método disponible, que en este caso puedo seleccionar un teléfono, seleccionar el teléfono correspondiente y finalmente definirlo y finalmente darle submit. No lo voy a hacer en este momento. Otra de las opciones que puedo hacer es también tratar de agregar por medio del Authenticator, pero básicamente eso me va a llevar al portal que les mostré hace unos minutos atrás
con la demo previamente, ¿no? Perfecto, voy a regresar a la presentación y es lo que teníamos preparado para compartir el día de hoy. Am, Tengo algunas preguntas en el chat. Permítame un segundo y las revisamos para poder em, responderlas muy rápidamente. Permítame un segundo. Dice la primera pregunta es, ¿qué licenciamiento necesita para habilitar passwordless? Bueno, es recomendado tener al menos Entra ID Plan 1, pues eso nos permite de manera granular controlar cuándo y bajo qué condiciones se solicitan estos métodos de autenticación phishing resistant y passwordless. La otra pregunta que tienen es qué alternativas estarían disponibles para realizar passwordless para conexiones RDP. Bueno, una opción pudiese ser Windows Hello False Business, que le mencionaba que por medio de certificados digitales, sin embargo, pues hay algunas consideraciones que se deben cumplir para poder facilitar el acceso. Otra acción pudiese ser habilitar Entra ID Search Service Edge Private Access, o sea, que no es más que la solución um, de Microsoft para el acceso privado ZTNA. ¿Qué opciones tenemos de passwordless para dispositivos Mac? Excelente pregunta. Hay un par de opciones, una conocida como Platform Prediction for Mac, que no es más que la versión Windows Hello for Business en sistemas operativos Mac. Y la otra opción es por medio de Smart Card o certificados digitales, ¿no? Esas son las tres preguntas que teníamos disponibles por el momento. Así que agradecidos por el espacio. Por ahí estamos compartiendo alguna información para que nos puedan contactar. Estaríamos contentos de poder ayudarlos y demás. Muchas gracias por el espacio y feliz de haber compartido con ustedes este espacio.